Dios les bendiga. Hoy extendiendo una invitación para todo aquel que está en desesperanza, en desesperación, lleno de temores, de angustia. Imagínense, más en estos tiempos en que somos testigos de tantos eventos tan trágicos, llenos de mucho dolor. ¿Qué hacer en medio de tanto dolor, de tanta desesperación? Aprendemos de David que en un momento de su vida donde era perseguido por el rey Saúl y en medio de su confusión fue a buscar refugio en el pueblo enemigo. Imagínense, porque cuando uno está en medio de esa crisis, en la desesperación, uno lo que quiere es que una solución rápida. Y David, al ser perseguido por el rey Saúl, en su desesperación, dice el libro de Samuel, en el capítulo 21, narrando el contexto en el que se escribe este salmo, que terminó refugiándose en el pueblo filisteo. ¿Sabe dónde terminó David? En la ciudad filistea, que la gobernaba nada más y nada menos que el hermano de Goliat, el gigante, ¿se acuerdan? El que David había matado. Aquel que intimidaba a Dios, creyendo él que intimidaba a Dios, retaba a Dios y retaba al pueblo a ver si había algún valiente. ¿Se acuerdan de esa historia? Y fue precisamente David quien lo enfrentó, lo desafió y lo venció, porque en ese momento puso su esperanza en Dios, puso su confianza en el Señor. Y mire cómo somos, porque estas historias son hermosas, quedan registradas para darnos esperanza, porque Dios no se olvida de nuestra condición. Y este David tan valiente, tan guerrero, atrevido, sin ningún temor, sin ninguna confusión, yo lo voy a enfrentar en el nombre de Jehová, porque Jehová va conmigo. Dios ha estado conmigo en todo tiempo y me ha ayudado a vencer leones, osos, que no es otra explicación. Me ha ayudado a librar mis batallas desde joven. No ha habido una que yo no he podido superar con él. Todas las he podido vencer y Goliat no me hará retroceder. Ese es el David en aquella historia, si mi mente no me equivoca, el capítulo 15. Sin embargo, aquí lo vemos ahora, más adelante, siendo perseguidos por rey Saúl, porque Saúl estaba lleno de celos y de envidia cuando escuchó ese cántico famoso, ¿verdad? Que le provocó mucha ira. ¿Y sabe qué? David, en su temor, salió corriendo, escapando. Y en esa huida terminó en el pueblo filisteo. Y cuando se dieron cuenta que había sido David el que había llegado y lo reconocieron, lo iban a matar, mi hermano le iba a vengar a su hermano Goliat. Y cuando David se dio cuenta del error que había cometido en su desesperación, porque todos cometemos desesperación. En la desesperación todos cometemos muchos errores, decisiones equivocadas, porque las emociones nos hacen actuar de manera ligera, no pensada, no calculamos. ¿En quién ponemos nuestra confianza en ese momento? ¿En quién ponemos y en qué ponemos nuestra esperanza? Porque el dolor es tan abrumador que lo que queremos es
una solución inmediata. Y cuando David se dio cuenta de lo que había sucedido, dice que se hizo el loco. Y al verlo, el rey Aquís dice, este no puede ser el guerrero que desafió a mi hermano y lo mató. Este no puede ser. Es más, échenlo del campamento. No puede ser. No voy a perder ni el tiempo haciéndole caso a este loco. Y de esa manera David se libró. En otras palabras, aprendamos algo de David. Se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada. Y dijo, bueno, aquí estoy en la boca de los leones, deja ver cómo yo salgo de aquí. ¿Ve? Y se comportó de una manera tan absurda, tan ilógica, que ni le hicieron caso y lo sacaron del campamento. De esa se libró y Dios lo permitió. Y luego que sale de ahí, de ese lío, en el que se metió solito, porque así lo hacemos, hermanos, nos metemos solitos en esos problemas, porque se nos olvida algo muy importante y todos lo hacemos, todos lo hacemos. En el momento de la crisis, en el momento de la desesperación y el dolor, se nos olvida buscar a Dios inmediato. Eso es un proceso como que se va estableciendo en nosotros de aprender a depender de Dios en todo tiempo. Y estas experiencias, escúcheme bien, fueron las que le fueron enseñando a David a hacer de Dios su refugio y su castillo fuerte, como luego leemos en muchos de los salmos que él escribió. Estas experiencias le enseñaron algo muy importante a David. Y es aquí cuando sale de ahí huyendo y termina en una cueva. Allí lo vemos ahora en la cueva de Adulán. En medio de la persecución de Saúl. Y es hermoso. Algo muy importante que podemos aprender de David. Que a pesar de las circunstancias que les rodeaban, de decisiones que tomó equivocadas, sí, porque él no debió caer ahí en esa ciudad de Filistea, en buscar ayuda en el pueblo enemigo. Y nosotros muchas veces lo hacemos. En lugar de buscar refugio, consejo en Dios, en acercarnos más a Dios, nos vamos y hablamos con incrédulos, buscamos ayuda profesional secular. De muchas maneras también nosotros buscamos refugiarnos como David en personas, lugares, o nos vamos por una fiesta, nos refugiamos en el alcohol. De tantas maneras que buscamos tratar de salir de la crisis del dolor. David cayó en mano filistea. ¿Dónde tú has caído? No lo sé. Pero algo sí yo te puedo decir. Hay esperanza para ti. Como siempre, en Dios siempre hay una esperanza. Y permite que estas historias se registren para impartirnos a nosotros aliento, ánimo para poder seguir. Así que si te encuentras en el pueblo enemigo, en tierra filistea, porque en medio de tu desesperación caíste, hay esperanza para ti. Escucha muy bien cómo fue que David fue superando cada error en su vida, cada decisión equivocada. Fue aprendiendo y aún en medio, aquí estaba, escondido en una cueva. No sé en qué lugar tú te encuentres escondido, huyendo de lo que te persiga. Aquí David dice en el Salmo 34, muy importante esta invitación que nos hace David. Vamos a cogerla por partes. Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Mis labios siempre te alabarán. Quiere decir que a pesar
de los errores cometidos. A pesar de las circunstancias en que se encontraba, David no dejó de adorar a Dios. Se propuso trascender a su estado de ánimo y a sus circunstancias de vida. Y por encima de ellas, seguir adorando a Dios. Esa experiencia nos invita a hacer lo mismo, que en medio de la cueva donde te encuentres, en medio de la desesperación, de la angustia, hagas como David. Mis labios siempre te alabarán. E invita y dice, oigan esto, alégrense conmigo, únanse a mí y juntos alabemos la grandeza de Dios. Hoy la palabra nos invita a que nos unamos en esta actitud que tuvo David y que trascendamos de la autocompasión, del estado de víctima que muchas veces caemos y de lamento, y alabemos a Dios. ¿Por qué es esto importante? Si hay algo que yo he aprendido y he ido descubriendo cada día, el poder que tiene la alabanza en medio del dolor. Alabar a Dios desde la cueva provoca un mover en el mundo espiritual. Eso es así, mis amados. Pero sobre todas las cosas, un mover en tu interior, donde tú comienzas a olvidarte de tus circunstancias, de tu dolor, y tu mente se concentra en el Dios del cielo y comienzas a ver una luz en medio del camino, porque ahí te empiezas a acordar nuevamente de quién es tu Dios todopoderoso. Y empiezas a contemplar los cielos, toda la creación que Él diseñó. Y cuando empiezas a ver la grandeza de tu Dios, tu circunstancia comienza a verse desde otra perspectiva. Ya no te aflige tanto, ya no la ves tan grande. Comienzas a ver al Dios Todopoderoso. ¿Y por qué David dice, alégrense conmigo en medio de su cueva, en medio de sus circunstancias? Hay veces que lamentablemente nos toca quedarnos ahí por un tiempo. Quisiéramos salir como un águila volando, pero lamentablemente no podemos. Pero la belleza es que en medio de esa circunstancia, de esa prueba que haya llegado a tu vida, aprender a alabar a Dios en todo tiempo. Ese es el propósito primordial por el cual muchas veces Dios nos permite atravesar el valle de sombra y de muerte. Muchas veces Dios permite experiencias en nuestra vida dolorosas. Y es el Espíritu el que nos entrena y nos ayuda a forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y cuán difícil se nos hace, mis amados y amigos, hacer esto. Se nos hace fuerte, bien difícil. Sin embargo, no es imposible. Hasta que se convierta, escúcheme bien, en una fortaleza. ¿Cuál debilidad? La de no poder adorar a Dios en la cueva. Muchos cuando comenzamos se nos hacía muy difícil, porque vivíamos nuestra fe basada en lo que sentíamos. Pero en la medida que esa fe va creciendo y madurando, vamos trascendiendo al estado almático y el poder del Espíritu Santo nos va ayudando a mantenernos en ese estado de gozo por encima de las circunstancias. Pero de la única manera que lo podemos alcanzar es en una fe activa, una fe consciente, una fe que yo determino moverme, adorar a Dios por encima de las circunstancias y no voy a esperar que ellas cambien, pero entonces adorar a Dios. ¿Y por qué David dice eso? Porque él nos cuenta qué fue lo que le pasó. Vamos a escuchar, vamos a enterarnos
¿Qué fue lo que él descubrió? Que a pesar de estar en una cueva, a pesar de estar siendo perseguido por el rey David, él nos invita a adorar a Dios. Le pedí a Dios que me ayudara. Ahí está el secreto. ¿Qué fue lo que hizo David en medio de su desesperación? En medio de sus decisiones equivocadas. Reconoció que tomó una decisión equivocada de haberse ido al pueblo filisteo. De haber puesto en ese momento su confianza en el brazo humano. De no haber glorificado su nombre en medio de su dolor, en medio de su prueba, de su desesperación, y decayó su fe. Y aquel muchacho que en un momento dado trajo gloria a Dios en medio de su pueblo y dejó al pueblo enemigo en vergüenza, en ese momento se encontraba triste, acongojado por un momento al ver que había fallado. Sin embargo, en su actitud de humildad, reconoció y se acercó y le pidió ayuda a Dios. ¡Qué lindo! Eso es lo único que tenemos que hacer. En medio de la desesperación, en medio de la prueba, de la crisis, le pedí ayuda a Dios y su respuesta fue positiva. ¿Y qué fue lo que le pidió David a Dios? Me libró del miedo que tenía. Mi alma alaba a Dios. Él tenía miedo de Saúl. Él era el rey, era el que estaba en poder y autoridad. Lo podía matar. Es normal, es comprensible, tenía miedo. No quería morir. Lo que te esté sucediendo es comprensible, Dios lo entiende. Nos da temor, es normal. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué aprendió David? En lugar de, Señor, puse mi confianza en la desesperación, en la ayuda humana. Hice el ridículo, terminé haciendo el ridículo, me tuve que hacer el loco allí para poder salir, para poder librarme. Esa me la busqué, Señor. Pero qué lindo tú eres, Señor, que a pesar de eso me sigues amando, es que estás conmigo. Tal vez yo no sé el disparate que tú hayas cometido. Porque qué cosas no hacemos en medio de la desesperación. Perdemos la razón, la capacidad de pensar. Y a veces se llega a circunstancias mucho más trágicas como las que vemos hoy día, que la mente no logra comprender. Yo no logro comprender todavía. Me es violento este evento específicamente que ocurrió hace poco, porque la madre está para proteger, para guiar, para enseñar, para formar. Y es bien violento uno ver cómo una madre, en lugar de orientar a una hija a que no haga algo indebido, se hace una con ella, y es triste que hoy las dos están en la cárcel. Bueno, cosas así, ¿verdad? Cosas muy trágicas que en momentos dados se pierde la capacidad de razonar y se toman decisiones totalmente equivocadas. Y aún el amor de Dios, que jamás lo vamos a comprender, no importa las decisiones que nos tomemos y bajo las circunstancias. David dice, Dios me escuchó. Le dije a Dios lo que hice y cómo me siento. ¿Quién podrá perdonar un acto como ese? Humanamente nadie, solamente en el poder de Dios. Y así vemos cuántas cosas a diario acontecen alrededor nuestro, en nuestra vida, en nuestra casa. Y David dice, hablé con él, le conté lo que me pasaba. Eso fue lo que tuvo que haber hecho antes de terminar buscando refugio en el lugar equivocado. Sin embargo, lo reconoció, se humilló y le pidió ayuda a Dios. Y qué lindo que Dios no le dijo, ahora, ¿verdad que te fuiste? No, aquí estoy.
Siempre Dios va a estar accesible cuando nos acercamos a Él con un corazón quebrantado. Por eso, David, a través de esta experiencia hermosa que tuvo, de misericordia de Dios, de compasión, de amor, invita a muchos que en esta hora, como él, se encuentran en una cueva. Que lo que simboliza la cueva es un lugar donde nos escapamos, porque hay temor, porque nos sentimos amenazados, no queremos ser encontrados, no queremos ser descubiertos. No sé en qué situación tú te encuentres y en qué cueva te hayas metido. Aquí lo interesante es que David invita a que cualquiera que está en esa cueva ponga su esperanza en Dios. La voluntad de Dios no es que estemos en una cueva. Esto nos recuerda muy bien el relato del episodio de Elías. Luego de esa gran victoria, terminó en una cueva. Y allí estaba Dios buscando a Elías y le invitó a salir de la cueva. Hoy el Señor te invita a salir de tu cueva en la que te hayas metido, ya sea que te hayas refugiado en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la religión. En la comida, en el ejercicio. Mire, hermano, porque hoy por cualquier rama nos escondemos y no queremos ser descubiertos de nuestros temores. ¿En dónde tú te has refugiado? Tal vez necesitas medicarte para poder dormir. David hoy dice, yo le pedí ayuda a Dios, me escuchó y me ayudó. Por eso, los que acuden a Él se llenan de alegría y jamás van a pasar vergüenzas como las que Él pasó. Imagínense, la vergüenza que David pasó, habiendo vencido a Goliat, ese guerrero tremendo. Y mire, la vergüenza terminó haciéndose pasar por loco. ¿Por causa de qué? De no haber puesto su confianza en el Señor. Así hemos tenido nosotros muchas experiencias. Yo he tenido situaciones bien vergonzosas, que me las busqué porque es la verdad, por no haber puesto mi confianza en Dios y por haber querido resolver en mi fuerza, por haber puesto mi confianza en el conocimiento humano, en el humanismo, en la psicología. Y Dios permitió unas experiencias, no es que me las envía, es que Él permite, como nosotros tenemos libre albedrío, dice, ¿no quieres confiar en mí? Pues tristemente, dale, sigue, que mira, vas a terminar bien bonita. Y así terminé en muchas circunstancias, en total vergüenza. Y bien clarita, y dije, esta me la busqué, porque sabía muy bien lo que tenía que hacer y no lo hice, por las razones que fueran, por orgullo, por miedo, por el que dirán. Podemos hacer una lista extensa. Por eso David dice, si usted acude a Dios en lugar de poner su esperanza en el hombre, en el gobierno, no sé dónde usted la está poniendo, Dios te va a librar de pasar vergüenzas. Y él dice, yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Envió su ángel y me salvó del peligro. Pues de la misma manera, vengan ustedes y prueben esa bondad que Dios tuvo conmigo y verán que quienes se acercan a Dios y lo adoran, jamás Dios le faltará y jamás Dios los desamparará. ¡Qué hermoso! Este salmo está hermoso, hermano. A mí ha sido de mucha bendición en esta mañana mientras oraba, que el Espíritu Santo me traía este salmo. ¡Qué lindo! No hay por qué desesperar en medio de las situaciones que tenemos. Siempre que nos acerquemos a Dios, encontraremos consuelo, encontraremos una respuesta. Como Él dice, mi respuesta fue positiva. Le hablé, le dije que tenía miedo, que le tenía miedo a Saúl, que no sabía qué hacer, que estaba confundido.
abrió su corazón y Dios que lo ayudó. Y dice que lo libró del miedo que tenía. Y Dios también puede quitar el miedo que tienes si te acercas a Él confiadamente. Sí, Señor, qué lindo. Y la garantía es que Dios nos va a ayudar y acompañar, pues David da garantía por su misma experiencia. Dice, Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias. Siempre, siempre los va a sostener. Sin embargo, al malo, al que se resiste a reconocer a Dios y no quiere acercarse a Él, tristemente tendrán días de mucha oscuridad y de mucho dolor. David aclara muy bien. Me gusta mucho lo que se llama la terapia de la realidad. O sea, él veía las cosas tal como son, aprendió a ver eso y no evadir la realidad. Y nos dice, los que son de Dios, primeramente, escuche bien, los que son de Dios, podrán tener muchos problemas como Él, pero Él los ayuda a vencerlos. Gloria a Dios. Y Dios cuida de ellos. Quiere decir que es una realidad, no porque seamos de Dios, hijos de Dios, no seremos librados de problemas, de situaciones. Sin embargo, nos garantiza que Dios nos ayudará a vencerlos. Dios siempre va a estar del lado de su pueblo. Así que en esta hora, si tú estás en una cueva, puedes alabar a Dios desde el lugar donde te encuentres y haz lo que hizo David. Pídele a Dios que te ayude en medio de esa circunstancia y verás cómo Dios vendrá al pronto auxilio. Y si no eres hijo de Dios y no te sientes con esa seguridad de acercarte a Él, pues hoy es un buen día para que te reconcilies con Él y pases de las tinieblas a la luz y puedas experimentar la paz que viene solamente de Dios. Pues lo dice claramente que con Dios podemos vivir en paz por encima de las circunstancias. Dice David, si quieres gozar de una vida y vivir una vida feliz, hay que aprender primero a buscar a Dios, a hablar con Dios, abrir el corazón al Señor y Él vendrá y nos ayudará. Bueno, que el Señor te bendiga grandemente y espero que esta breve reflexión haya arrojado luz a tu situación, que puedas ver que sea una respuesta en medio de tu circunstancia y que el Señor, en el bendito nombre de Jesús, te ayude a salir de esa cueva. Que Dios te bendiga grandemente.